versículo 20. Y como no he rehuido de declararles aquello que fuera útil para ustedes, enseñándoles públicamente y de casa en casa. Dice una versión de la palabra, la versión Reina Valera, que casi todo el mundo tiene, dice de la siguiente forma: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Sí, Señor. Pedimos que estés con nosotros en esta mañana y que tu presencia, Señor, nos dé descanso y nos dé alivio, Señor, y también nos dé dirección en nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, el tema de hoy se llama dos tipos de evangelismo. Dos tipos de evangelismo. Dos tipos. Todo esto está en el marco de ganando almas donde se encuentren. Dos tipos de evangelismo. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que los cristianos del primer siglo compartían o testificaban de Cristo y sus enseñanzas, y lo hacían públicamente y de casa en casa, por las casas. Muy raras veces se juntaban en multitudes, como por ejemplo ahora, que es lo que más se busca, que haya una cruzada, que haya una campaña, que haya un evento masivo. Eso era muy raras veces. Si se menciona la palabra de Dios en algunos casos, por ejemplo, en el caso del capítulo 3 del libro de los Hechos, entre el versículo número 1 y el 11, la palabra del Señor dice o cuenta la curación de un cojo, un hombre que era cojo de nacimiento, tenía más de 40 años de edad, y este hombre cojo, bueno, fue sanado por el poder del Señor a través del apóstol Pedro. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 3, versículo número 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El cojo ya había sido sanado, ahora estaba en la puerta del templo y tenía pescados a Juan y a Pedro. Y cuando la noticia corrió, inmediatamente todo el pueblo vino, dice la palabra del Señor, y estaban ahí viendo el milagro que acababa de suceder. Entonces, son ocasionales los eventos masivos. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo número 12 al 16, capítulo 5, después de la muerte de Ananías y Zafira, dice la palabra del Señor que sobrevino temor a toda la gente, y todos los que oyeron lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Pero por un lado, pues eso era por un lado, pero por otro lado, también dice la palabra del Señor en el versículo 12 que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Otra vez se juntan todos, pero ese no es el sistema ordinario. Eso es algo extraordinario. ¿Por qué razón? Porque había habido algún milagro asombroso. Primero fue la sanación de un cojo, ahora murieron dos que trataron de engañar al Espíritu Santo. Luego, en el capítulo 8, versículos del 5 al 8 de todo el libro de los Hechos, la palabra del Señor se empezó a predicar en Samaria. Dice la palabra de Dios que cuando vino persecución a la iglesia, excepto los apóstoles, todos salieron, y vino persecución a la iglesia, y entonces en Samaria se predicó el evangelio, y la ciudad de Samaria estaba alborotada, estaba totalmente conmocionada. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo,
a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe hacía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Le voy a dar dos citas más, ahí muy rápidamente. Capítulo 9, versículos 33 y 34. Ahora es el apóstol Pablo. El versículo 32 dice que es Pedro, perdón. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, y que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y la última está en el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículos del 8 al 11. Pablo es apedreado en Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijándole en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y la gente estaba emocionada. Son casos excepcionales. Solamente es atribuibles a milagros asombrosos, pero lo ordinario, la vida ordinaria de la iglesia en este tiempo era todos los días en el templo y por las casas. Todos los días en el templo y por las casas. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, versículo número 1, Lucas, el autor del libro de los Hechos, hace una referencia que es interesante para nosotros notar. Dice en el capítulo 1, versículo número 1, dice: en el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas se preocupó por hacer algo, por poner en un orden cronológico lo más correctamente posible todos los casos, todos los eventos que Jesús hizo y todas las cosas que comenzó a enseñar y a predicar. Y saben, la vida de Jesús se convirtió en una vida de inspiración para todos los discípulos de él. Jesús era su modelo. Ellos se convirtieron en su voz, en sus pies, en sus manos, para decirlo pronto, en su cuerpo. Por eso se les llamó cristianos, porque hacían exactamente lo mismo que Cristo Jesús. No se apartaban ni a la izquierda ni a la derecha del proyecto, del plan. Hacían exactamente lo que Cristo Jesús. Así que, entonces, sabiendo que este es el proyecto de Dios, que este es el plan de Dios, Cristo Jesús en el capítulo 1, versículo número 8, les hace una referencia y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es interesante para nosotros. El proyecto de Dios alcanza todo. ¿Escucharon? Alcanza todo. La parte más cercana, la más íntima, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí en el versículo 8, que lo tienen en la pantalla, se menciona un lugar, en Samaria.
en Samaria. Muchos cristianos se preguntarían, ¿Samaria? ¿Por qué Samaria? Según en el Evangelio de Juan, y la historia viene de mucho tiempo atrás, la historia viene desde cuando el imperio se dividió, cuando el país se dividió, cuando Israel se separó de Judá por causa de la muerte de Salomón, y cuando los hijos de Salomón quedaron en el trono, les faltó la sabiduría de Salomón nada más, y entonces eso provocó que el reino se dividiera, y se dividió en dos reinos, el reino del norte que se llamó Israel y el reino del sur que se llamó Judá. El reino del norte estableció su capital en la ciudad de Samaria, el reino del sur lo estableció en Jerusalén. Estos dos reinos fueron muy dispares. El rey que establecieron para que fuera el rey del norte de Samaria, a fin de ganar popularidad y ganar poder y ganar votos, por decirlo de alguna manera, este hombre empezó a hacer las cosas mal, empezó a hacer las cosas chuecas y empezó a meter la idolatría. De manera que entonces se empezó a copiar y hacer alianza con naciones idólatras, y finalmente entonces en Samaria se adoraba a un Dios que no era el mismo Dios de Jerusalén, y eso provocó un distanciamiento mucho mayor todavía que el político, el distanciamiento religioso, el distanciamiento de la fe, de la práctica religiosa entre un reino y el otro, de manera que desde entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se consideraban unos a los otros como perros, en el sentido más despectivo de la palabra, no como un perro que tú tienes en tu casa y que lo quieres, ¿verdad?, sino en el sentido despectivo, despreciable. Así que, pero se fijan ustedes que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Jesús, yendo hacia Galilea, dice ahí en uno de los versículos, me parece que es el versículo 2, dice que le era necesario pasar por Samaria, capítulo 4 del Evangelio de Juan, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria si judíos y samaritanos no se llevan bien entre sí? Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, era menester, dice el versículo 4, era menester, era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario? Porque había que hablarle el Evangelio a una persona. No importaba que fuera samaritano o samaritana, no importaba que fuera de los perros, para que me entiendan, de los enemigos, de los contras. Era necesario hablarle el Evangelio a todos. Entonces Cristo Jesús, cuando pide algo, no lo pide y Él no lo hace, Él lo hizo primero. Fue por Samaria y le habló a una mujer que vivía en adulterio, la mujer samaritana, y la mujer se convirtió en Cristo. Ahora, miren lo que pasa. Vamos a leer del versículo 4, del versículo 7 al 10 de ese capítulo 4. Estamos en el Evangelio de Juan. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo para comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, no se trataban nada bien. Era una relación muy ríspida, muy áspera. Así que entre ellos no se trataban bien.
Pero Jesucristo, cuando dice recibiréis poder, en el capítulo número 1, versículo 8 del libro de los Hechos, dice que vayamos a predicar a Samaria. A Samaria. Ahora, fíjense bien, para que Jesús pudiera ir a Samaria, Samaria quedaba exactamente de paso hacia la región de Galilea. Pero como no se llevaban bien judíos y samaritanos, entonces los judíos que iban para Galilea preferían hacer un rodeo de aproximadamente 15 kilómetros para no pasar por allí. Ahora, 15 kilómetros en carro no es nada, pero 15 kilómetros a pie puede ser bastante. Entonces ellos tenían que rodear 15 kilómetros para no pasar por Samaria y poder llegar a la región de Galilea. Pero Jesús dijo, vayan por Samaria. Sean mis testigos en Samaria. Ahora, miren lo importante que es esto. En el capítulo 8, versículo 48 del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 48 del Evangelio de Juan, hay una inscripción ahí interesante para nosotros. Juan 8, 48 dice, respondieron entonces los judíos, dijéronle, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Los judíos consideraban que los samaritanos estaban hasta endemoniados. ¿Ven? Pero Jesús insistió, tienen que ser testigos míos en Samaria. En Samaria. ¿Qué significa Samaria? Samaria significa la repudiada, el área repudiada, el área despreciada. Samaria representa a los olvidados, a los heridos, a los marginados, a los abandonados, a los enemigos, a los que nos dieron la espalda, a los que nos traicionaron. Eso es lo que significa Samaria. Y si trasladamos ese pensamiento al pensamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, quiere decir que nosotros tenemos que ir a donde están las personas que nos han despreciado, las personas que nos han marginado a nosotros, los que nos han traicionado, los que nos han dado la espalda, los que nos caen mal, los que no queremos. Tenemos que ir a donde están todas estas personas y dar testimonio de Cristo Jesús. Amén. Los que huelen mal, los pobres, los indigentes, los mendigos, los drogadictos, los inmigrantes, los criminales, los que están en un centro de rehabilitación por drogas, los refugiados o cualquier persona que a nuestro parecer sea inferior, los repudiados de la sociedad, es lo que está diciendo la palabra del Señor, que nosotros tenemos que ir a todas partes, incluyendo estos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, se fijan que el asunto no termina ahí. El asunto va más allá y dice, y hasta lo último de la tierra. Esto significa entonces que debemos ser testigos dentro del país y fuera del país. El evangelismo es un ministerio mundial, de clase mundial, donde se le permite a cada uno de nosotros. Esta es la gran cosa. El evangelismo nos permite a cada uno de nosotros, los cristianos, que dejemos de ser espectadores para convertirnos en los héroes de la película. O sea, deja de ser espectador, deja de solamente
solamente observar. Conviértete en el héroe de la película. Tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Mira, no hay emoción más grande que el ver a una persona transformarse día tras día, especialmente si esa persona está ahí porque tú le testificaste. Pero al mismo tiempo no hay cosa más triste que ver a una persona que se está transformando, que se está renovando, que está creciendo, que está madurando, y pudiendo haberle testificado tú, le testificó otra persona. Otra persona. Y entonces el privilegio lo tiene la otra persona. Porque nosotros no fuimos capaces de ser hacedores de la palabra, solamente oidores. El evangelismo nos permite a nosotros dejar de ser espectadores para convertirnos en protagonistas. Ese es el punto. Ese es el punto. Así que entonces el llamado del Señor es que dejemos de ser solamente mirones y nos convirtamos en hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Que no seamos solamente oidores, que estemos ahí nomás ahí, ay sí, qué bien, gloria a Dios, aleluya, amén. No, que nos convirtamos en hacedores de la palabra, que le hablemos a otros de Cristo. Que le hablemos a otros de Cristo. Miren, la iglesia nació en fuego. La iglesia de Dios nació en fuego, y mientras la iglesia de Dios no esté en fuego, entonces su futuro corre peligro. La iglesia de Dios nació en fuego. La palabra del Señor dice allá en el Evangelio de Lucas que le preguntaban a Juan, oye, ¿eres tú el Cristo? ¿Por qué? Porque la palabra que Juan venía predicando era una palabra que traía fuego, traía poder. Y le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Y dijo, no, yo no lo soy. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Atrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él, mira, yo no tengo nada que hacer frente a él. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Y eso es lo que necesitamos hoy, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo venga y haga su nido en nosotros. Que ponga su nido en nosotros, que la paloma del Espíritu Santo venga y se quede en nosotros. Es para recibir el poder y entonces nosotros llegar a ser testigos de Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, les quiero presentar 7 razones por las que nosotros debemos ser evangelistas, por la que la iglesia debe ser una iglesia evangelizadora. Son 7 razones, 7 causas, 7 motivos. Número 1, porque si nosotros somos cristianos, entonces somos cristianos porque queremos hacer lo que Cristo hizo, y Cristo Jesús era un evangelista, o es un evangelista. Pero dije, era en su ministerio terrenal. Cristo Jesús es un evangelista. Así que la razón número 1 por la que debemos de evangelizar nosotros es porque Cristo era un evangelista. Número 2. ¿Quieren que les dé citas o no les doy citas? Sí, las citas. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo varias citas, se las voy a dar, apúntenlas. Mateo, la primera, de la de Cristo era un evangelista, Mateo 4:19, Mateo 28:19. Busca Mateo 4:19 solamente. Lucas 14:23, Lucas 19:10. ¿Quién sabe Lucas 19:10? Mateo 4:19 dice, los haré pescadores de hombres. Lucas 19:10, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Ese es Cristo como evangelista. Ahora, la segunda razón es porque la mies es mucha. Mateo 9, 36 y 37. Mateo 9, 36 y 37. Miren lo que dice Mateo 9, 36 y 37. Porque la mies es mucha. Vamos a ver, más rápido. Y viendo la gente, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor, dice el verso 36. Y el 37 dice, entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Esa es la tercera razón, porque los obreros son pocos. Hay mucha gente que no conoce a Cristo y hay pocos obreros. Número 4. Marcos 16:15 dice que vayamos por todo el mundo y predicar el evangelio, y predicamos el evangelio a toda criatura. Así que la razón número 4 es porque Jesús dijo que lo hiciéramos. Esa es la razón número 4. La razón número 5, Mateo 24:14. Mateo 24:14. La razón número 5 es esta. La número 4, ¿cuál? Porque Jesús dijo que lo hiciéramos. La número 5, por causa de las profecías acerca de la segunda venida de Cristo, que aún no se han cumplido. Dice el Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio de los gentiles, entonces vendrá el fin. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan que Cristo ya venga por su iglesia. Amén. Pero no va a venir hasta que no se cumpla la orden y todo el mundo sea conocido el evangelio. Sí, ya sé que todo el mundo se conoce, pero ¿sabes una cosa? Necesitamos que se conozca aún más. Que no haya una sola persona en este mundo que no conozca a Cristo. Si hay una sola persona que no conoce a Cristo, eso es suficiente para que Cristo no venga por la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque entonces esa persona puede discutir. El día del juicio puede discutir. A mí nadie me dijo nada. Y tendrá razón. Así que todos deben de saber, todos deben de tomar una decisión, o aceptan o rechazan a Cristo, pero todos, nadie puede quedar fuera de esto. Número 6. La razón número 6, porque no queremos que la sangre de los perdidos o de los impíos, de los inconversos, manche nuestras manos y seamos demandados por esa sangre. Ezequiel 3, versículo 17 y 18, o Ezequiel 33, 6. Ezequiel, libro de Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Y el versículo 18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto moriréis, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y la número 7, la razón número 7, creo que esa es la razón, una de las razones más poderosas que hay, por lo que nosotros hemos experimentado. Esta es la gran cosa. ¿Cómo te sientes tú como cristiano? ¿Bien o mal? ¿Satisfecho o no satisfecho? Como creyente, ¿Cristo Jesús llena tus expectativas? ¿Cristo Jesús cumple para ti lo necesario o te deja insatisfecho? Si te deja insatisfecho, si tu relación con Cristo es insatisfactoria, entonces tendrás mucha razón de no hablarles a otros de Cristo. Pero si a ti te satisface
Si tu relación con tu Salvador es buena, es de bendición, si Cristo es de bendición para tu vida, entonces tú habrás experimentado algo que quisieras que todo mundo pudiera experimentar. Así que entonces, ese es el caso, ese es el asunto. Necesitamos hablarles a otros de Cristo por causa de lo que hemos experimentado. Vamos a ver una cita. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos de 3 al 5. Todas estas razones para ser una iglesia evangelizadora las vamos a ir analizando en los siguientes domingos una por una. Así que no se preocupen demasiado si no alcanzaron a tomar toda la nota. Vamos a ir una por una cada domingo. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y los anunciamos: que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y si nosotros ya no andamos en tinieblas, andamos en luz, queremos que otros también anden en luz. Amén. Eso es lo que nosotros queremos, no necesariamente lo que ellos quieren. Pero el Señor no te pidió que tú hicieras lo que ellos quieren, sino que tú hicieras lo que Él quiere. Y Él quiere que tú les hables de Cristo y que ellos tomen la decisión si le van a seguir o le van a rechazar. Pero tú habrás limpiado tus manos. Así que, otra vez repito lo que ya mencioné hace un momento. No hay nada más excitante que ver a una persona crecer, especialmente si es una persona a la que yo traje a los pies de Cristo. Amén. Eso es emocionante. El Espíritu Santo ganó a una persona a través de ti. Y eso es emocionante. A eso se le llama paternidad espiritual. Entonces, deja que Dios te use. Deja que Dios te use. Deja de ser una vida improductiva. Remítete a la orden del Espíritu Santo y vuélvete una persona productiva, que se multiplica, que tiene el efecto de multiplicación en sus vidas. Y a veces queremos multiplicarnos en muchas áreas de nuestra vida, especialmente en la área financiera, pero ¿qué tal si primero tenemos que multiplicarnos en el área evangelizadora o evangelística? Necesitamos ser una iglesia evangelizadora. Amén. Necesitamos.